Buenos días, mi nombre es Santiago Quispe y el día de hoy voy a explicar el proyecto de cuenca hidráulica para el trabajo número 1 del curso Hidrología, dictado por el profesor Carlos Palacios Tobar. Primero que nada, habría que iniciar con una introducción, el cual viene a ser que el agua en la superficie de nuestro planeta representa alrededor de las 3/4 partes de esta misma, siendo solo el 2,5% de esta agua dulce. Además de ello, dentro de este mismo porcentaje, solo el 0,3% del agua dulce lo conforman los ríos, lagos, embalses, etc. Es gracias a la interacción de los componentes geográficos e hidrológicos que surgen las cuencas hidrográficas, las cuales consisten en aquellas áreas superficiales en donde las gotas de lluvia caen, permitiendo así generar un sistema de corrientes que desembocan en un mismo punto de de salida. Resulta importante la delimitación de las cuencas debido a que sirve para la planificación y el manejo de los recursos naturales, y es por ello que en el siguiente trabajo se delimitará una cuenca ubicada en la ciudad de Ayacucho, Perú, en donde se calcularán sus características físicas, su sistema de drenaje, la pendiente de la cuenca, la pendiente del cauce principal, también la precipitación media y el tiempo de concentración. Además de ello, se realizará una clasificación de la cuenca según los datos calculados. Y ahora sí, pasaríamos a los objetivos. Nuestro objetivo general vendría a ser realizar la delimitación de la cuenca ubicada en el departamento de Ayacucho. Los objetivos específicos vendrían a ser delimitar la cuenca hidrográfica tomando en consideración el punto de referencia brindado por el profesor. Después también estaría realizar los cálculos para las características físicas de la cuenca hidrográfica. También realizar los cálculos del sistema de drenaje, de las características físicas de la cuenca hidrográfica, también realizar los cálculos de la pendiente de la cuenca hidrográfica utilizando los métodos vistos en clase, realizar los cálculos de la pendiente del cauce principal de la cuenca hidrográfica, realizar los cálculos para la precipitación media de la cuenca hidrográfica, realizar los cálculos para las características físicas de la cuenca hidrográfica. Ah, no, espera, esto está repetido. Listo, ahora sí. Realizar los cálculos de tiempo de concentración de tormentas de la cuenca hidrográfica y clasificar la cuenca según los criterios vistos en clase. Ahora sí, una breve introducción al área de estudio. El área de estudio se localiza según el GeoGPS Perú en Ayacucho, cuyo código viene a ser 27ñ, zona 18, cuadrícula L, en el hemisferio sur. Cabe resaltar que el departamento de Ayacucho tiene como actividades económicas la minería, manufactura y agricultura. Además de ello, el clima de Ayacucho se caracteriza por ser frío y con una cantidad moderada de lluvias. La red hidrográfica del departamento de Ayacucho fluye hacia la vertiente del Pacífico, contando con 8 cuencas principales: Pampas, Mantaro, Apurímac, Coña, Río Grande, Yauca, Acari y Chala. Además de las anteriores mencionadas, también cuenta con otras 3 que fluyen hacia la vertiente del Amazonas, siendo estas N, Carabelli y Chaparra. Acá estaría más o menos en Google Earth Pro el área de la Carta Nacional. Y este viene a ser el marco metodológico que se siguió para el trabajo. Se revisó distintas páginas de internet, siendo estas, por ejemplo, el CENAMI, el GPS Perú y también unos que otros documentos como informes que contienen información acerca del área de estudio. Una vez que se obtuvo esta información, se procedió a realizar el levantamiento de la zona utilizando el software ArcMap, así exportando la carta nacional descargada. Y después de ello se exportó al AutoCAD. Una vez que se tuvo este archivo, el profesor brindó un punto, el cual serviría para delimitar la cuenca hidrográfica, y se tomó en cuenta este punto a la hora de delimitar la cuenca. Para ello, después de ello, se realizaron los cálculos respectivos para determinar las características físicas de la cuenca, su sistema de drenaje, determinación de la precipitación media. Acá esta cosa no es la precipitación media, su intensidad y tiempo de concentración. Acá hay una gráfica de más o menos la metodología que se siguió.
Después de ello sigue el procedimiento. Lo primero que se obtuvo fue la Carta Nacional. Se entró a la página GeoGPS Perú y se descargó la Carta Nacional, como se puede apreciar acá en la figura 5.1. Después de ello se pasó esa Carta Nacional al software ArcMap y ahí se generó las cotas de los ríos, lagos y también de las curvas de nivel dentro de la zona. Con ello ya realizado, se exportó el archivo al AutoCAD y así se vería la zona ya en AutoCAD. Después de ello se pasó el archivo al profesor y acá este círculo blanco, no sé si se logra ver, viene a ser el punto brindado por el profesor. Y después de ello se delimitó la cuenca, asegurándose de no tocar los cuerpos de agua, que vienen a ser los ríos. Acá también se pueden ver los puntos elevados de la cuenca. Ahora sí, para los cálculos, primero se calcularon las características físicas de la cuenca, en donde se calculó el área de drenaje. Se utilizó la función sombreado del software AutoCAD para ello, para el cálculo de esta área. Y una vez que se hizo eso, simplemente se cliqueó en el área sombreada y nos sale que el área viene a ser 226.612 kilómetros cuadrados. Después para el perímetro también se puede calcular con el mismo método de ponerle, bueno, en este caso no es el mismo método, sino como ya se tiene el área delimitada, entonces simplemente consiste en unir la polilínea que se ha creado y ponerle en propiedades y te saldrá la longitud, que viene a ser 73.603 kilómetros de perímetro. Para el coeficiente de compacidad se calcula utilizando esta fórmula, donde se multiplica el perímetro sobre la raíz del área de drenaje por 0.28. Y nos sale que su coeficiente de compacidad viene a ser 1.369. También, según la teoría, se puede clasificar la cuenca según su coeficiente de compacidad. En este caso, como está entre 1.25 a 1.5, se dice que la cuenca tiene forma oval redonda a oval oblonga. Después, el índice o factor de forma, se utiliza esta fórmula junto a esta fórmula, donde el factor de forma es igual al ancho medio entre L y el ancho medio es igual al área de drenaje entre la longitud principal del río. Para calcular la longitud principal del río se tiene que ubicar primero el tramo más largo. En este caso, me puede dejar de compartir un rato. Voy a compartir pantalla. En este caso, una vez que se creó que se delimitó la cuenca, se utiliza el comando recortar y se recorta todas las curvas de nivel que se encuentren intersectando a la delimitación de la cuenca. Una vez hecho eso, se empieza a tomar el tramo que sea más largo, así lo vas midiendo y una vez que ya lo mides, lo identificas y viene a ser el siguiente. Este tramo viene a ser el más largo que se ha encontrado en la cuenca. Así que una vez que se identifica, se realiza lo siguiente. Se calcula la longitud principal del río, que viene a ser la línea amarilla, que viene a ser 26.085 kilómetros, como se muestra acá. Vemos acá propiedades. Y aquí está. Ya no voy a 26.085.
Y también se puede calcular la longitud del río en línea curva, lo cual se hace trazando una línea curva lo más cercano posible ¿cómo se llama esto? Ya, al, a la longitud del río principal. Sería más o menos así. Así, listo. Y así se calcula la longitud del río en línea curva. Reemplazando los valores, se obtiene que el coeficiente, el índice de forma viene a ser 0.333. Y al igual que el coeficiente de compacidad, se puede clasificar y como está entre 0.30 a 0.37, se dice que es ligeramente elongada la cuenca. Después se calcula el sistema de drenaje, en donde el primer punto viene a ser la extensión media de la escorrentía superficial. Para ello tenemos que saber el área de la cuenca, que eso ya lo hemos calculado, viene a ser 226 algo más kilómetros, y la longitud total de corrientes. Acá se tiene que calcular todas las longitudes de estos tramos morados, que vienen a ser los ríos que existen dentro de la cuenca. Para ello se tuvo que calcular a mano, como se puede apreciar en la figura. Veamos dónde lo puse. Espera un momento. Acá está. Como se puede apreciar, se le asignó un código a cada uno de los tramos. Acá para los ramales se puso L1 y para los ramales principales, por así decirlo, se le puso L2. Digo L1 verde, porque los demás se les puso amarillo. Es simplemente para que yo lo pueda identificar mejor. En realidad puede ser con cualquier color o como ustedes prefieran, pero para mí me funciona este método. Así que una vez que se codifican que se realiza la codificación, se anotan los valores y nos sale esto, las longitudes de los tramos. Se suman y se obtuvo que es 185.121 kilómetros. También podemos verlo acá en el Excel que se ha realizado. Veamos, acá está el coeficiente de compacidad, el factor de forma, la extensión media de las... espera, eso es lo que estábamos haciendo ya. Acá está. Bueno, ya. Tenemos 226.612 kilómetros entre 4 veces la longitud total de las corrientes, que viene a ser 185.121, y eso da 0.3060 kilómetros. Ahora sigue la densidad del drenaje. Se utiliza esta fórmula, que viene a ser la longitud de los cauces, y se divide entre el área de la cuenca, y eso da 0.817, como se muestra acá en esta parte. Ahora se calcula la sinuosidad, y eso viene a ser la longitud del río principal entre la longitud del río en línea curva o recta. Ahí es donde entra lo que habíamos calculado anteriormente, que viene a ser esto. Acá vemos que la sinuosidad viene a ser de 1.182, redondeándolo obviamente a 3 dígitos, digo a 3 decimales. Y utilizando esta tabla podemos ver que su clasificación de sinuosidad viene a ser baja. Ahora veamos, sigue la densidad de corriente, que viene a ser el número de corrientes entre el área de la cuenca. Se utilizó los datos ya obtenidos de la codificación de los tramos. Se cuenta esto, esto, esto y esto. Veamos, y esto. Y se suma también esto, esto y esto. Bueno, me equivoqué en el término, es más bien contar. Y nos sale que son 92.
corrientes, la que hay dentro de la cuenca. Y se divide entre el área de la cuenca, que viene a ser este valor. Vamos, está pasando un avión, voy a esperar un rato. Así, volviendo al cálculo del parámetro físico, también podemos calcular... Ah, no, espera, esto es para otra cosa. Mejor sigo con el orden que ya tenía. Ahora sigue el cálculo de la pendiente de la cuenca. Para ello tenemos que utilizar bueno, existen dos métodos para esto. Tiene que ser el método de cuadrículas asociado a un vector o también el método a partir de curvas de nivel. En este caso se calculó con ambos métodos. Se tiene que dividir el área en cuadrículas distanciadas con el mismo valor. O sea, si desde este punto hasta este punto son 500 kilómetros, entonces tiene que ser 500 kilómetros también para la parte, para el siguiente, y lo mismo para los demás. Y una vez que se realiza la delimitación, se le asigna un número al punto en donde intersecan estas cuadrículas. Veamos. Lo tengo por acá. Y después de ello, se calcula la longitud existente. En este caso, la longitud viene a ser de 198.4068 metros. Y se anota en una tabla de Excel como esta. Acá están los valores. Y también se calcula la pendiente utilizando la fórmula cota mayor menos cota menor, todo eso dividido entre la longitud. Después de que se copian los valores de todas estas, se puede calcular el K y el C, que vienen a ser unos valores para determinar el número de intervalos y también el tamaño de los intervalos que va a tener. Por ejemplo, para el número de intervalos tenemos esta fórmula 1 más 3.3 logaritmo de n, o sea, logaritmo de 15 en este caso, porque tenemos 15 ocurrencias. Eso nos da 5 números de intervalos redondeándolo para arriba. Y el tamaño de intervalo de la muestra viene a ser el R entre K. ¿Y qué viene a ser el R? Viene a ser el rango de la muestra. Sacamos acá mínimo y máximo. Acá tenemos el máximo y acá tenemos el mínimo. Y se divide entre el número de intervalos. Y eso nos sale 0.06672 para el tamaño de intervalo de clase. Se calcula el AI y el SI. Y después de ello se utiliza esta fórmula. LI viene a ser la división de la raíz cuadrada de SI. Se suma, también se suma esto y se suma esto, la longitud. Y acá ya podemos aplicar el valor que se había calculado acá con C. Y también se aplica el K. Acá tenemos 5 intervalos y se suma el intervalo menor con el C, que viene a ser el incremento en el intervalo. Después de ello se agrupan las ocurrencias, o sea, estos valores de ocurrencias calculados, que vienen a ser estas pendientes, en el rango de acá. Acá tenemos 6 ocurrencias que se encuentran en este rango, 3 ocurrencias en este otro, una ocurrencia acá, 4 ocurrencias acá y una ocurrencia acá, lo cual da en total 15 ocurrencias, que es lo que habíamos calculado.
La frecuencia relativa se calcula también, que viene a ser el número de ocurrencias entre el número de ocurrencias totales multiplicado por 100. La frecuencia acumulada, que viene a ser, en este caso, es 100 menos esto para abajo. Y la pendiente, que viene a ser el promedio de estas dos, o sea, del rango mínimo y máximo en ese intervalo, y se multiplica el número de ocurrencias con la pendiente media. Y se calcula la pendiente, que viene a ser 0.17721. Después de ello, se puede calcular la mediana, si es que se desea. En este caso, cogemos la tabla de la frecuencia acumulada, que viene a ser esto. Ah, no, espera, acá esto no viene a ser frecuencia acumulada. Esto sí viene a ser frecuencia acumulada. Y los valores de acá, que vienen a ser estos de la pendiente promedio. Acá se pone la mediana, que es 50, y se realiza una interpolación en donde la mediana viene a ser la pendiente de 0.1839. Y después, para hallar el porcentaje que representa este 0.1772, se anota este valor. Acá, de acá se copia acá, se copia de nuevo la misma tabla, y después de ello se interpola y sale que el porcentaje de este valor de 0.177 viene a representar el 52%. Acá estaría la gráfica. El naranja viene a ser la media y el amarillo viene a ser el amarillo viene a ser la media y el naranja viene a ser la mediana. Veamos. Sí, exacto. Acá está lo que acabo de decirles, de que la pendiente viene a ser 0.178 con el método calculado de, ¿cómo se llama este? Ah, ya, de las cuadrículas. Después sigue el método a partir de curvas de nivel. Se utilizan estas fórmulas, que pueden parecer un tanto confusas, pero en realidad no lo son. Lo primero que se tiene que realizar para utilizar este método viene a ser dividir el área total de la cuenca en áreas pequeñas, tomando en cuenta las curvas de nivel. Veamos dónde puse creo que era esto. Sí, pero esto. Acá tenemos las áreas ya divididas. Acá tenemos la de la cota 2750, la de 2950, que es 1150 y va aumentando 200 en cada curva elegida. 3750, 3950 y por último 4150. Se separan y nos salen estas áreas. En total se consideró 9 según el rango que se eligió. Acá estaría ya formado. Se unen las áreas así, vemos, tomas esto y pones acá unir. Bueno, más bien se llama juntar y ya debería salir así más o menos. Después de ello pones acá propiedades y te sale acá el área. O también podríamos haber utilizar sombreado para calcular el área de cada una de ellas. Pero se utilizó el método que ya describí. Acá ponemos el área en metros cuadrados y la cota que representa. También se anota la longitud de la curva intermedia y se anota por si acaso el promedio, bueno, la cota, la que representa esta curva intermedia, en este caso viene a ser 2650, la cota intermedia.
Se podría realizar una pequeña interpolación para descubrir la longitud de la curva media, pero en este caso como esto no es, pero en este caso como existe una curva de 2650, entonces toma nomás ese valor. Veamos, creo que era esto. Sí, acá está. La longitud viene a ser 11.034, así que puse el Excel. 11.034. Hay otro avión. Veamos, espera un momento. Ya creo que ya pasó el avión. Se hace lo mismo con las demás, como se puede apreciar, y se agrupan de nuevo en banda 1, banda 2, banda 3 y así. Ponemos la diferencia de cotas en kilómetros. La longitud de curva de nivel se traspasa este valor de metros a kilómetros. También se anota el área, se pasa de metros a kilómetros. Después el ancho promedio se pasa de... No, el ancho promedio ya está calculado. Bueno no se calcula a través de una de las fórmulas que mencioné anteriormente en Word. Viene a ser esta, la DI. Tenemos el área entre la longitud de curva de nivel. Después se calcula la pendiente media de la banda, que se hace a través de la diferencia de cotas entre el ancho promedio, que viene a ser LI entre ahí, como se mencionó anteriormente. Ya ahora sí, como iba diciendo, la pendiente media de la banda se calcula a través de esta fórmula. En este caso se resumió en D entre DI. También se podría hacer por el método y como se menciona acá, por LI entre ahí, pero da lo mismo en realidad. Como se puede apreciar es lo mismo, así que simplemente se va a borrar. Y se calcula SI por ahí para calcular la suma del acumulado. Como se muestra acá, para calcular la pendiente se necesita la suma de los SI con AI entre la suma de AI. Así que calculando la pendiente media, tenemos que es 0.29742 o 0.2974 para hacerle un término más amigable. Veamos. Después sigue para graficar la curva isométrica. Acá tenemos, espera un momento, veamos. Esto es lo mismo. Tenemos la curva isométrica acá. Se utilizó el criterio de Albord para calcular la curva isométrica y determinar si es una cuenca en valle extenso y cumbre escarpada o una cuenca en valle profundo y llanura plana. Se utiliza esta fórmula donde es la suma de la multiplicación de altura de altitud media multiplicado por el área entre el área, entre la suma de áreas. Se utilizó el software Civil 3D para calcular esto. Acá veamos, acá está la superficie creada con Civil 3D y acá está la tabla. Como pueden apreciar, acá está la elevación mínima y la elevación máxima de los intervalos junto a un área ya calculada. Se anotó nomás los valores y se calcula la cota media, que viene a ser la división
bueno, viene a ser más bien el promedio de estos dos. Después sigue el área acumulada, que viene a ser esto. Bueno, esto más esto, y así se va acumulando. Acá vemos el porcentaje de diferencia que existe entre el método que acabo de utilizar con simplemente utilizar esto, veamos. Simplemente el análisis que realiza el AutoCAD en propiedades, y acá están, 226. Tiene un 95% de similitud, así que está bien, supongo. Después de ello también se calcula la mediana y también el porcentaje de media. Y se grafica la curva isométrica. Acá el de naranja representa la mediana y el porcentaje de media, o más bien el valor de media en altura, viene a ser el verde. O sea, este 49.23 equivale al verde. Acá tenemos la curva isométrica, lo cual indica que tenemos espera un momento. Bueno, indica que tenemos una cuenca con valle profundo y llanura plana, según el criterio de Albert, como se puede apreciar acá. También se puede calcular la pendiente del cauce principal a través de la fórmula de la pendiente media ponderada compensada, y se procede a hacer esto. Veamos dónde lo puse. Se calcula la longitud existente entre curvas, o sea, desde esta curva que está acá, más o menos acá, se calcula así, más o menos va desde acá hasta esto, veamos, hasta esta otra. Se calcula la longitud que existe hasta todo esto. Y también se anota la diferencia de cotas que existe. Como se puede apreciar, acá tenemos en el inicio 2550 y termina en 2600. Su longitud viene a ser esto. Se calcula el área, su pendiente y el L, y entre SI elevado a 1 medio, en este caso es 0. A ver, veamos, quiero revisar los I de 0. Ah, no, no era 0. Bueno, tampoco como que vaya afectado en algo. Ah, no se afecta, se afecta. Ya. Tenemos esto y nos sale que nuestra pendiente media viene a ser 0.05878 y su pendiente media ponderada compensada viene a ser 0.04632. Después su pendiente equivalente constante viene a ser 0.04528.501. En este caso se decidió tomar la pendiente media ponderada o compensada para representar la pendiente del cauce principal. Ahora sigue la clasificación del tipo de cuenca. Veamos en el... allá. Existen distintas formas de clasificar una cuenca en realidad, y también bastantes criterios. En estos casos, la cuenca se decidió clasificar según su tamaño, su relieve, ecosistema, dirección de evacuación de aguas, y también por su tamaño alternativo, uso dominante de tierras, por su altitud y por su área. Por su tamaño, viene a ser una cuenca pequeña debido a que está entre 25 a 250 kilómetros cuadrados su área. Por su relieve es de llanura plana. Por su ecosistema viene a ser de tipo frío.
Después, por su dirección de evacuación de aguas, viene a ser posiblemente endorreica. Por su tamaño alternativo, viene a ser pequeña, debido a que el área es menor a 250 kilómetros cuadrados. Por su uso dominante de tierras, viene a ser urbano y agrícola, porque Ayacucho viene a ser una zona que se dedica a eso. Bueno, a estas actividades. Después, por su altitud, viene a ser media. Y finalmente, por su área, que en este caso se tiene que transformar 226 kilómetros cuadrados por hectáreas. Y eso nos da 22.661, lo cual oscila entre 10.000 a 60.000 hectáreas. Después de ello se calcula la precipitación, pero primero tenemos que ubicar las estaciones meteorológicas. Se ubicaron 4 estaciones que vienen a ser las que se muestran en esta figura. Sin embargo, la cuenca que se delimitó no tiene a las estaciones dentro de su área, por lo que representó un problema en realidad. Acá estarían las estaciones en realidad ubicadas, como se puede apreciar, están lejos de la cuenca. No hay ninguna que esté adentro, así que se trabajó con lo que se pudo. Se ubicó los datos hidrometeorológicos de las estaciones a través de la página del CENAMI. Acá están los resultados. Se calculó con la precipitación media, el método aritmético, con esta fórmula. Se calculó la precipitación media, que viene a ser 1.22. Después el método del polígono de Thyssen. Se utilizó esta fórmula. Se dividió la cuenca en áreas según la forma en la que se tengan los segmentos de acá. Como se puede apreciar, se termina formando así la delimitación de áreas. Hubo áreas que, bueno, esta estación, por ejemplo, no se quedó con nada, así que se tuvo que delimitar así nomás. Se tienen, bueno, 3 áreas, pero en realidad se puso 4, con una equivaliendo a 0, porque se quería también contar la estación número 1, que viene a ser esta. La precipitación media viene a ser 3.746, utilizando el método del polígono de Thyssen. Y después el método de las isoyetas. En este caso se trata de generar curvas en donde se indican los puntos de igual precipitación. Utilizando esta fórmula se calcula la precipitación media. Y lo que se hizo fue lo siguiente. Tomar el centro de estación y unirla a la otra estación, más o menos así se hubiera visto. Más o menos así se hubiera visto. Pero en este caso lo voy a borrar, así que una vez que se hace eso, veamos, voy a copiarlo mejor. Una vez que se hace eso, se tiene que poner acá, veamos, en este caso, se desactiva esto y se pone solo perpendicular. Acá se traza una perpendicular y otra también. Se mueve, voy a desactivar de nuevo perpendicular. Y se coloca en la esquina. Después de ello acá hacemos lo mismo de desplazarlo. Después de ello, como ya tenemos acá, podemos utilizar esto como referencia y ponemos 3.216, que viene a ser la
precipitación existente en esta estación. Después de ello, creamos acá también otra 0, 3, 4, 5. Lo eliminamos y unimos los puntos. Después de ello, veamos cómo era esto. Después se empieza a separar, por así decirlo, esto, así en áreas. Bueno, así más o menos se vería, veamos, acá por ejemplo estaría el punto 4, acá estaría el punto 5, por ejemplo, acá el punto 6 y acá el 7, por ejemplo. Así más o menos y se van generando los puntos. No quiero hacerlo demasiado largo en realidad el video. Y ya así más o menos se va generando los puntos para cada una de las estaciones. Se generan y después se unen a través de SP line. Así, por ejemplo, acá tenemos esta. Acá ponemos un punto cualquiera. Lo unimos acá. Después buscamos acá el 5. Y listo. Después de ello, acá también tenemos un 5. Este 5 no se pudo calcular con el método con el método que ya expliqué, o sea, desde este punto hasta este punto, sino más bien se extrapoló. Así que después de ello acá y después de ello acá. Y más o menos así se vería esa curva con el método de las isoyetas. Y se va generando así las demás zonas. Se genera acá la isoyeta de la precipitación 4, 5. Bueno, más bien 3, 4, porque esta parte viene a ser 3. Creo que está acá. Bueno, viene a ser desde 4 hasta 3 más o menos. Después de ello, acá está el área en donde la precipitación viene a ser de 4 a 5. Y después la precipitación la precipitación de 5 a 6 en esta zona. Ahora sí, veamos curva episométrica, cauce, método aritmético, dice. Acá está. Veamos esto. Acá está. Ah, no, espera, estamos en isoyetas. Acá tenemos el área que se calcula con el método que ya había explicado, eso, lo de utilizar sombreado. Pones acá, te acercas y pones sombreado y después acá y acá. Y más o menos así debería salir el área de esa parte. Veamos propiedades. 36,975617. Veamos, sí, acá está. Acá está para la primera parte de las isoyetas. Después de ello, calculamos el área, que ya está calculado. Después el P y menos 1, que viene a ser la precipitación menor con la precipitación mayor. Su promedio viene a ser 3.5 y después se multiplica con el área y se suma. Después la precipitación media viene a ser 1 entre el área total multiplicado todo eso por la suma de las áreas. Y con eso ya tenemos la precipitación media que viene a ser 4.37. De estas tres valores de precipitación se puede decir que el método aritmético dio un valor muy bajo, así que se decidió eliminar este y se tomó el mayor, que viene a ser el método de las isoyetas, con 4.371. Después siguen los tiempos de concentración. Se calculó utilizando tres métodos: el método de Kirpich, el de California Culver's Practice y Federal Aviation Administration.
Se utilizó para el método de Kirchhoff esta fórmula, en donde se tiene longitud de canal desde aguas arriba hacia la salida y la pendiente promedio de la cuenca. Ambos valores ya los hemos calculado. Este viene a ser 26.000 punto algo, y la pendiente promedio de la cuenca puede utilizarse tanto el valor calculado con el método de las curvas de nivel o también el método de las cuadrículas. En este caso se decidió calcular con ambos. Veamos dónde está acá está. Copiamos esta fórmula y debería salir para el tiempo de concentración utilizando el método de cuadrículas esta cantidad de horas, y para el método de curvas de nivel esta cantidad de horas para el tiempo de concentración. Después de ello tenemos acá el California Culver's Practice, que viene a ser el otro método. Se utiliza esta fórmula donde tenemos la longitud de curso del agua más largo, eso también ya lo tenemos. Y también tenemos la diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida. En este caso tenemos la divisoria de aguas ubicada en 4.300 y la cota de salida de 2.550, cuya altura, la diferencia de nivel viene a ser 1.750, o sea, la resta de el mayor con el menor. Copiamos la fórmula y nos sale 138.80 horas. Y por último, la Federal Aviation Administration, que consiste en utilizar esta fórmula, que se necesita utilizar el riesgo de falla admisible y la vida útil. En este caso se consideró que la estructura a diseñar viene a ser un puente, y los puentes normalmente tienen un tiempo de vida útil de 100 años. Y el riesgo admisible, según esta tabla, viene a ser 22%. Así que utilizamos la fórmula que viene a ser esta para calcular el periodo de retorno. Tenemos 402.98 años. Y después de ello tenemos que calcular el C. Digamos, antes de eso te quiero mostrar la fórmula del periodo de retorno. En este caso, 1 entre 1 menos 1 menos 1 dividido entre t, que viene a ser en este caso lo que queremos hallar. Así que se tiene que pasar esta t para el otro lado. Así que sería 1 entre raíz de 1 menos 1 menos riesgo admisible, que viene a ser r, acá, elevado a la 1 entre la vida útil, o sea, n. Eso nos da este valor. Después de ello calculamos cuánto viene a ser el valor de C, que viene a ser un coeficiente de escorrentía. Se utiliza esta tabla para calcular el valor de coeficiente de escorrentía. Se consideró una condición promedio, o sea, una cubierta de pasto del 50 al 75%, y con un promedio de 2 a 7% de pendiente. Acá se interpoló, o sea, tenemos 100 y 500, y tenemos 402.98, o sea, acá está 100 y 500, 0.49 y 0.58, acá y acá, se interpola y se tiene el coeficiente 0.5582. Después L se calcula, bueno, en este caso no se calcula, ya se calculó y viene a ser 26.085.393. Después la pendiente con el método de cuadrículas y la pendiente de curva de nivel. Tenemos este valor. Y acá tenemos el tiempo de concentración para el método de cuadrículas y el método de curvas de nivel. De los valores que se han calculado, podemos apreciar que primero, bueno, más bien
el California Culver's Practice da un valor demasiado elevado, así que se descarta. Y después de ello se puede decir que el promedio de los tiempos de concentración viene a ser 93 ¿cuánto era? 93, no me acuerdo exactamente cuánto era. 93.8 horas. Así que de las conclusiones, espera un momento. Veamos cómo se pausa esto. No, espera, veamos, mejor lo dejo compartiendo acá. Veamos. Listo, creo que ya. A ver, compartir pantalla. Ya. Y bueno, ya. Veamos, ya mencioné esto, de que se sacó el promedio del tiempo de concentración, que viene a ser, tengo que prender la cámara, ya, que viene a ser 93.8 horas. Ahora las conclusiones. Se concluyó que la cuenca elegida, la cual se encuentra en el departamento de Ayacucho, presenta un área de 226.61 kilómetros cuadrados y un perímetro de 73.60 kilómetros cuadrados. Se puede decir que tiene una forma oval redonda o oval oblonga y es ligeramente elongada. Además, se presentaría un valle profundo y llanura plana dentro de su área, según la curva isométrica generada. Además de ello, su sinuosidad es baja. La pendiente media de la cuenca, la cual se calculó con el método de cuadrículas y también el método de curvas de nivel, nos dio como resultado una pendiente media de 0.178 y 0.2974 milímetros por metro por metro, respectivamente. Después de ello, la pendiente media del cauce principal es de 0.05878. La pendiente media ponderada o compensada viene a ser 0.04632 y la pendiente equivalente viene a ser 0.0453. Pero se consideró el promedio de estas tres para el trabajo, que viene a ser 0.050. Después de ello, la precipitación media calculada, se obtuvo que el método aritmético daba un resultado demasiado bajo, así que se decidió descartar el valor calculado con este método y se tomó la precipitación media, que era de 4.371, que si mal no recuerdo era a través del método de las isoyetas. Después se calculó también el tiempo de concentración a través de los tres métodos, que viene a ser el método de California Culver's Practice, el método de, ¿cómo se llamaba esto? El método de Kirpich y el método de Federal Aviation Administration, en donde se vio que el método de California Culver's Practice daba un resultado demasiado elevado a comparación de los otros dos métodos. Y se decidió descartar también este método y se concluyó que el tiempo de concentración sería de 93.8 horas, sacando el promedio de los demás tiempos de concentraciones calculados. Con eso concluye la explicación del trabajo número 1. Muchas gracias.